ahora también en YouTube. Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos, gracias por estar de nueva cuenta en Museando Ando. Soy Verónica Müller, su dama museos. De esta manera enlazamos museos con personas, con cultura y con historia. Fíjense que estoy muy contenta porque hoy 15 de mayo le dedicamos este programa a todos los maestros del mundo. Sea de que hayamos sido chiquitos, medianos o grandotes, es un lujo siempre contar con nuestros benditos maestros. Y precisamente por ello invitamos a un señorón, a un profesor de asignatura en Sociología de la Música y director del Museo del Chopo, un museo universitario del Chopo. Su vida es la cultura. Ya verán por qué se los digo. Licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Maestro en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Miembro de la asociación, bueno, en inglés, Association of Art Museum Director. Dirigió la Casa del Lago Juan José Arreola, fundador del Festival Internacional de Poesía en Voz Alta y Festival Internacional Radical Mestizo. Ha colaborado en diversos diarios y revistas. Por 18 años fue baterista del grupazo de rock La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Está con nosotros José Luis Paredes Pacheco, a quien cariñosamente le llamamos Pacho. Un hombre muy inquieto, muy movidito, por lo que nos acabamos de dar cuenta. Su proyecto de vida lo ha enfocado a la cultura. Bienvenido, querido Pacho. Hola, ¿qué tal, Verónica? Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos listos, museo amigos, para escuchar este programa por internet para todo el mundo en www.radioformula.mx. Museando Ando por el 104.1 de FM y 1500 de AM, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Al terminar nuestro programa por radio, tenemos el bonus por YouTube y Facebook como Museando Ando Oficial. Y si prefieren no solo escucharnos, sino vernos simultáneamente, estamos transmitiendo el programa completitito en vivo por YouTube y Facebook como Museando Ando. Siempre agradeciendo a nuestros invitados sus aportaciones, puntos de vista particulares. Si quieren ustedes comunicarse, amigos del radio, pues ahí está un número 55 20 68 54 63, es nuestro WhatsApp. Agradecimientos ni más ni menos que el apoyo de ZR Producciones, SAI Jesús Alberto Rodríguez. Su WhatsApp 55 12 42 35 75. Atienden sus dudas en este intrincado mundo de la tecnología, algunos que se nos hace bastante complicado. Miren, ellos rapidito que nos ayudan. Llámenlos. En fórmula, los ingenieros Abel Arroyo y Marshall Sebastián, Miguel Ochoa y Ricardo Ruiz. Todo este equipazo. Muchísimas gracias. Muchos saludos a todos los familiares y amigos, alumnos de nuestro invitado El Pacho, a Ale Urbina, a Enrique Cárdenas y familia y a nuestros radioescuchas y seguidores en las redes sociales de todo el mundo. Muchas gracias por su preferencia y por compartirnos. Y no bajemos la guardia. No pensemos que porque ya estamos vacunados nos tenemos que portar mal. No, 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 de ninguna manera. Así es que muy atentitos, quedémonos en casa cuando sea necesario y pues regresamos con más de Museando Ando. Gracias por estar con nosotros. Museo amigos, gracias por ser y estar Museando Ando y por ser y estar el Museo Universitario del Chopo. Mi querido Pacho, hablar del Museo del Chopo nos llevaría programas y programas y programas. Simple y sencillamente, a ti, ¿qué te dice el Museo del Chopo? Tú que eres el director. Platícanos, por favor. Bueno, Museo del Chopo es casi una historia de vida personal. Me acuerdo desde niño, como a los 10 años, pasar por enfrente rumbo a Guanajuato, porque la estación de autobuses que salía a Guanajuato estaba ahí en la esquina de Ferrocarrileros e Insurgentes, Insurgentes Norte, y me impresionó la arquitectura en ese momento. Posteriormente me tocó ir como público a ver las exposiciones y Y sí, porque este episodio que te cuento de la infancia fue en el año 1971 que el museo pues no existía.
ya había dejado de ser el Museo de Historia Natural, estaba abandonado el edificio porque en 1964 se inaugura el Museo de Historia Natural en el Bosque de Chapultepec, el actualmente conocido como Museo de las Bolas. Entonces, la colección del del Museo del Chopo, o bueno, del recinto, hoy conocido como Museo del Chopo, en ese entonces Museo de Historia Natural, hasta 1964, se fue para el Museo Nuevo de Chapultepec de Historia Natural. Una parte de la colección, por ejemplo, la réplica del fósil del esqueleto del dinosaurio, se fue para allá. Otra parte de la colección, como por ejemplo el mastodonte, también fosilizado, se fue para el Museo de Geología, que sí, que está ahí cerca de nosotros, del Museo del Chopo. Entonces queda abandonado el edificio y en 1975 se reinaugura como un museo ya dedicado al arte y la cultura, parte de la UNAM, perteneciente a la UNAM y a la futura, dependiente de la futura Coordinación de Difusión Cultural, que todavía no llevaba ese nombre. Pero bueno, se sabe que la UNAM desde siempre ha tenido tres funciones sustantivas: la docencia, la educación y la difusión cultural. Entonces, digamos, la política cultural de la UNAM siempre ha sido un contrapeso, un complemento muy potente de las prácticas y políticas culturales en el país, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, del gobierno federal o de la Ciudad de México, y la otra tercera opción era la política cultural de la UNAM. Se inaugura entonces en el 75, ya dedicado al arte y la cultura, pero muy abierto, como era un museo fuera del campus universitario, pero con todo el poder de la política cultural universitaria de la UNAM, se inaugura en este barrio pobre y popular, empobrecido, quise decir, en relación a lo que fue el origen de la colonia Santa María la Ribera, que fue una colonia creada por la clase porfirista para la clase gobernante a finales del siglo XIX, pero ya en el 75 ya era un barrio popular con toda la riqueza de vida cotidiana que implican los barrios populares mexicanos. Y el museo se vuelve permeable, abierto a la influencia del entorno barrial en el 75. Y también abierto a la influencia de las nuevas prácticas culturales o las expresiones culturales emergentes de los años finales de los 70 y todos los 80 y 90. Estamos hablando de expresiones culturales que no tenían cabida en las instituciones culturales de la época. Estamos hablando de las expresiones culturales relacionadas con los feminismos, relacionadas con el movimiento de la comunidad LGTBQ+, relacionada también con las expresiones culturales subculturales rockeras, porque el rock estaba perseguido, mal visto, estigmatizado, no tenía cabida en las instituciones, pero el Museo del Chopo a partir de los años 80 se abre al rock y a sus expresiones culturales, abierto también al cine de calidad, cine de arte o cine de autor a través del cinematógrafo del Chopo, que como todos los cineclubes de la UNAM, siempre fue un lugar para poder tener acceso al cine de arte en épocas en que no había internet, no había plataformas, no había Netflix. Y entonces este cinematógrafo del Chopo daba oferta cinematográfica a la zona norte de la ciudad, ¿no? A lugares donde no había infraestructura cultural de ningún tipo. Pues bien, la universidad ofrecía esta oferta cultural también cinematográfica, abierto también a las nuevas prácticas emergentes artísticas marginales de aquel entonces, como era el performance, como era el happening, como eran las prácticas conceptualistas o postconceptualistas de lo que hoy se llama arte contemporáneo. En fin, abierto también a la experimentación literaria a partir de las bienales internacionales de poesía visual y experimental que organizaban César y Araceli. En fin, entonces todo esto es lo que configuró mucho al Museo del Chopo, que también se influía pues por la cultura popular más convencional, los bailes de salón, etcétera, ¿no? La historieta. Todo esto conformó un perfil del museo que no tiene equivalente a nivel nacional y podríamos decir que probablemente tampoco a nivel internacional. Vaya, hay museos que se autodefinen como museos por la inclusión, como podría ser el Museo de Brooklyn en Nueva York, ¿no? Eso nos acerca a ellos porque somos un museo de la inclusión, por todo lo que acabo de hablar de las subculturas, las expresiones barriales, las contraculturas, también las expresiones
relacionadas con movimientos sociales o con el feminismo y el movimiento gay, etcétera, lo que ya mencioné. Entonces me tocó a mí ir de público ya en los años 80 y posteriormente ir también allá a tocar, no recuerdo los años, pero como artista, es decir, como músico de rock, del grupo que mencionaste, Maldita Vecindad, tocamos ahí. Y ya a partir de 2012 me toca estar en la parte que quizás me faltaba, que era en la parte de la dirección, digamos, ¿no? En la parte ya de la gestión interna del museo, habiendo conocido lo que es trabajar en el museo como artista o haber ido como público al museo. Eso es lo que a mí me vendría a decir, respondiendo no muy sucintamente a tu pregunta, pues el Museo Universitario del Chopo hoy en día. Es que es fascinante. Fíjate, de niño lo caminaste, lo visitaste, aquel mamut hermoso. Y luego a tocarle como Dios manda como baterista. Y finalmente, ahí humildemente terminas como director. Bárbaro, me encanta tu historia. Fíjate que quién, cómo, cuándo te movió hacia el carril de la cultura. ¿Alguien te influenció? ¿Cómo era tu yo de niño? Pues creo que crecí en medio de eso, de entrada una familia melómana y una familia lectora y una familia proclive al teatro, a la danza. Íbamos a ver pues las cosas que se podían ver en ese entonces. Mi madre me llevaba a la Casa del Lago desde chico, desde pues no sé ni la edad, a ver todo lo que se organizaba ahí también, como un centro cultural de la UNAM. Ahí me tocó ver talleres, me tocó ver, asistir a talleres como niño, me tocó ver cosas de Gurrola, montajes de Gurrola, en la Casa del Lago, la primaria, en el segundo año de primaria, que estudiaba yo, una escuela activa, pues su actividad de fin de cursos de segundo año de primaria lo representamos en la Casa del Lago, que era una obra de teatro de cada uno de los grados de la primaria, en torno a la pieza de larga duración Ninagara da Vida del grupo Aeromotorfly, que duraba todo el año del disco. Mm. Las escuelas donde fui siempre se enfatizaban talleres artísticos pues había mucha gente, además familia, hijos pues pues del ámbito del arte y la cultura y la escritura y el psicoanálisis, etcétera. Entonces digamos que yo crecí con eso. Mi madre estudió pintura en la Escuela de Pintura de la Esmeralda, tenía amigos pintores. Mi padre era profesor también, universitario y del del Politécnico. Entonces, digamos que pues la parte académico, estudiantil, cultural, pues estuvo siempre ahí. Yo desde chico quise, bueno, oíamos muchos discos, ¿no? Mucha música de jazz, de rock, de clásica, etcétera. Y desde chico quise tocar la batería. A los 5 años empecé a dibujar baterías y a los 10 empecé a tomar clases de batería. Curiosamente me la compré yo con un trabajo también vinculado con el cine, ¿no? Me tocó hacer una película, que era una película gringa, ¿no? De Wrath of God, se llamaba, dirigida por Ralph Nelson, actuada por gente como Robert Mitchum y Rita Hayworth o Frank Langella. Entonces, de ahí saqué el dinero para comprarme la batería, empecé a estudiar rock, jazz, etcétera. Entonces, digamos que crecí con eso. Estudié danza posteriormente, tuve Ándale. participación en obras de teatro. Pues eso es lo que me llevó. Finalmente empecé a tener grupos de rock desde los 11 años. A los 15 me voy a estudiar inglés a Inglaterra, con ganas de vivir también la experiencia rockera, pero pues dejé la escuela a la mitad y me fui a viajar con el dinero que había ganado en la película también. Y cuando regreso, después de un año de rolar por allá, pues viví solo y empecé a estudiar también danza, hacer teatro, etcétera, etcétera. Estudié historia al acabar la prepa, regresando de Europa, que pues tiene que ver también con lo cultural, y sin embargo, como historiador me interesó, entre otras cosas, investigar cosas relacionadas con la vida cultural subterránea o alternativa de los años 80, principios de los 80. Y así es que vuelvo a retomar mi cercanía con el rock y acabo también tocando en grupos que se llamaron Orificio y luego Maldita Vecindad, etcétera. Y de ahí se retoma con Perdón todo que lo te que hablábamos. interrumpa.
Casi vamos al corte, pero me tienes boquiabierta, porque eres un hombre efervescente y lo que te propones lo logras. Así es que ahora regresamos con más de Museando Ando para saber qué más nos cuenta Pacho, Museo Amigos. Gracias. Gracias, Museo Amigos, por ser y estar museando ando aquí disfrutando a Pacho, ni más ni menos que el director del Museo Universitario del Chopo. Qué interesante suena su historia. Imagínense todo lo que tuvo que pasar para ahora decir, soy el director. Ah, me llena de mucha emoción tu efervescencia. Oye, Pacho, ¿has escrito también libros? Sí, como autor escribí uno que se llama Rock Mexicano Sonidos de la Calle, editado en 1992, y como contribuyente o colaborador de libros colectivos, muchos. O prologuista también prologué o hice la introducción de un libro de José Manuel Valenzuela, un antropólogo, sociólogo de Tijuana, sobre el rock tijuanense. Escribí el prólogo a otro libro de él, que es sobre Nortec, el grupo de rock de electrónica mexicana Nortec, que se llama Paso del Norte, que el libro. Prologué, bueno, creo que otros de él también. Colaboré en un libro editado por Goldenberg y Florescano, que se llamaba sobre cultura, diagnóstico y prospectiva, algo así se llama, de Ajá. Taurus, con un capítulo sobre también cultura subterránea o alternativa. En fin, varios textos colaborado, en fin, varios, ¿no? Que incluso Sí, en sí, sí, Estados sí. Unidos, cuyos nombres de los libros luego se me olvidan. Otro que se Pues llamó La sí. creatividad redistribuida, de Villoro, editado por Juan Villoro y Néstor García Canclini, con un texto sobre oralidad y poesía oral y nuevas tecnologías. Vaya, bastantes cosas. Tuve una columna semanal durante 10 años en el periódico Reforma. Antes de eso colaboré con la jornada semanal y con la jornada diaria de manera esporádica. En fin, Sí, sí, bastantes sí. publicaciones tengo por ahí. Dice el dicho que dirían mis abuelas, un estuche de monerías. Sí. Oye, Pacho, por favor, ¿qué han hecho ahora en la pandemia en el Museo Universitario del Chopo? Porque hay 3 estupendas conversaciones del ciclo Arte, Política y Constructura, Contracultura, no constructura, Contracultura del mundo de hoy. Platícanos de esto, ¿cómo se te ocurrió? Porque no son cualquiera personas, los participantes, Museo Amigos, son de diversos países, de Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos, España y Chipre, quienes dan sus puntos de vista sobre sus experiencias en diversos ámbitos como la danza, performance, literatura y política. Todo eso lo podemos disfrutar, ver, oler, sentir en un museo. Platícanos, Pacho. Bueno, nosotros desde marzo de hace un año nos confinamos, me refiero a la UNAM, por lo tanto el Museo del Chopo, y lanzamos de inmediato una programación virtual, como posteriormente o paralelamente la mayoría de las instituciones culturales del país empezaron a hacer, o empezamos a hacer. Hicimos conversatorios desde entonces, mesas redondas de discusión de artes escénicas confrontadas a la pandemia. Pensemos que las artes escénicas, que en el Museo del Chopo se llaman artes vivas, pues son eso, artes vivas que requieren de la presencia viva, corporal del público y el artista. Y eso pues no se podía realizar, entonces organizamos mesas de reflexión, organizamos talleres en línea, organizamos actividades colaborativas o participativas con el público, por ejemplo, muy al principio, que el confinamiento era todo un extrañamiento para todos. Ver, para los privilegiados que se podían confinar, porque un alto porcentaje de la población tenía que seguir trabajando para poder comer. En eso, en la universidad siempre hemos sido muy conscientes. Pero digamos, una de las actividades era pedirle a la gente en su casa que sacara fotos de los pájaros que podía ver desde la ventana, enfatizando que fuera sin salir de casa, porque en ese entonces había que crear también la conciencia de la importancia de confinarte. Y bueno, nos mandaron las aves y nosotros las fotos de aves las mandábamos al Instituto de Biología de la UNAM para que nos dijeran qué ave es. ¿Por qué? Porque sabemos que en la Ciudad de México hay una fauna, una gran diversidad de aves Sí, que no sí, vemos, no sabemos, no conocemos, sí. y que ahora el confinamiento, como no había tanta gente en las calles, había más silencio,
pues teníamos tiempo de fijarnos y escuchar a las aves. Entonces, esa fue una actividad, invitamos a los niños a hacer dibujos que representaran su experiencia en la pandemia, pensando que podría haber experiencias de distinto calibre entre los niños, algunos lo podían pasar mejor que otros más mal que otros, y finalmente el arte, en este caso el dibujo, es una experiencia de sanación o de expresión de tu experiencia, que para los niños el expresarlo puede ser una posibilidad de sanación y a su vez de visibilización por parte del adulto de lo que está pasando en el interior del niño. En fin, muchísimas actividades. Tuvimos una exposición de gráfica del movimiento feminista chileno que se llamó Vándalas, fue una exposición virtual. Sabemos que los movimientos sociales en Chile han estado muy activos en los últimos años, entre otros los feminismos, y a partir de noviembre del año pasado, ya previendo que íbamos a estar encerrados un año, quisimos lanzar un encuentro de conversaciones que reflexionara en torno al significado del confinamiento de un año de la pandemia. La pandemia sabemos, o todos podríamos coincidir, que es un parteaguas histórico a nivel global, mundial, así como lo fue la caída del muro de Berlín o distintos acontecimientos han sido un parteaguas. Pues la pandemia lo es y lo estamos viviendo todos nosotros en todos los rincones del planeta. Entonces quisimos convocar desde la perspectiva del Museo del Chopo, que podría ser, como ya quedó claro con lo que dije anteriormente, podría ser relacionada o contenida en estas tres palabras de arte, política y contracultura, que es lo que lleva como nombre este ciclo de conversaciones, arte, política y contracultura, el mundo hoy se llama. Y invitamos a gente de distintas disciplinas, de distintos ámbitos y experiencias creativas, o de activistas o reflexivas, pensadores, activistas, artistas, etcétera, a pensar, hacer una especie de corte de caja de qué ha pasado en este año de pandemia y cuál es el futuro que podremos vislumbrar, que pues nadie lo sabe, nadie tiene la bola de cristal, pero lo que sí sabemos es eso, que la pandemia vino a agravar problemas ancestrales, problemas que preexisten en la pandemia, ha ayudado a acelerar procesos de cambio que se venían dando, como por ejemplo el tránsito a la virtualidad, el tránsito a las economías virtuales, incluso el tránsito a la Uber economía, le dicen uno. Esto finalmente, digamos, estas plataformas en las que hoy nos estamos comunicando tú y yo, pues las podemos agradecer como una posibilidad para socializar en la pandemia, pero también nos lanzan a confrontar peligros muy, muy serios, puesto que estas plataformas están adquiriendo un poder muy grande, una capacidad de control, una capacidad de control de los usos o hábitos de los usuarios como nosotros, como tú y yo, un peligro de monetizar nuestros usos en las redes, Google, Facebook, Amazon, etcétera, ¿no? Entonces, son plataformas poderosas a nivel planetario, han incrementado su poder en la pandemia y no están reguladas a nivel nacional por nadie. Entonces, todo esto habría que reflexionarlo, pero también problemas que preexisten como los ambientalistas o la ecología, el cambio climático, el ascenso de la derecha a nivel global, como puede ejemplificar el trumpismo, entre muchos otros ejemplos. En fin, muchos problemas que preexisten, pero a la vez muchos ascensos de esperanzas, como son los nuevos activismos, como son justamente los activismos en torno al cambio climático. Está esta niña Greta en Suecia, está, bueno, Gael, el artista mexicano, lanzando actualmente un proyecto que se llama Tema sobre cambio climático. Está también los movimientos sociales como justamente los feminismos o los movimientos de la comunidad LGTBQ+. Todo esto pues conforman una configuración, una constelación de realidades problemáticas y esperanzadoras, algunas de ellas, que nos permitían abrir un campo de reflexión y diálogo y de conversación entre estas personalidades como, vaya, Walter Miñolo es un pensador decolonial lingüista argentino que habla justamente sobre el cambio de época. Para él estamos viviendo no una época de cambio, sino un cambio de época. Está también gente como... Eso suena, perdón que te interrumpa, eso suena pero muy filosófico.
No es cualquier cosa lo que acabas de decir. No, son charlas que pues en la página web del museo ustedes pueden acceder allá a todas las charlas grabadas. ¿Ok? Justamente la última fue el 18 de mayo, ¿no? Será en esta fecha que puedes ya Ajá. acceder a todas las conversaciones. Esta última es con Rita Segato, hablando sobre ella también, es una pensadora decolonial argentina y feminista impresionante, porque además explica de manera muy sencilla para todo mundo las problemáticas de gran profundidad filosófica, como dices tú. Está también, digamos, participando gente como Iki Jos Piña Narváez, que es una venezolana que emigró a Madrid, artista y líder trans. Entonces, digamos que ella habla afrodescendiente, además, habla como miembro de la diáspora afrodescendiente global, como migrante sudamericana en Madrid, como artista, y es impresionante su conversación que la tiene con Cristóbal Adam, que es un artista y pensador español. La mesa se llamó La Oscuridad como Refugio de Sanación. También participó Francesco Bifo Berardi, que es un filósofo italiano que viene de la tradición del autonomismo italiano, un tanto cuanto anarquista, charlando con Andreas Petrosian, que es un escritor colaborador de Art Forum. No, perdón, sí, de Art Forum y de varios medios de arte. Pacho, vamos a un corte comercial. Muy Muchas bien. gracias por estar con nosotros. Regresamos. Pues amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí platicando con Pacho, que nos tiene boquiabiertos. Pacho, ¿en qué nos quedamos justamente? Y también yo te pediría que nos comentes política en el museo. Qué interesante tema. Claro, ¿verdad? Como que el museo nos espera uno de eso. Sí, Claro, después trataré de, si nos da tiempo, de hablar del Museo del Chopo, que somos, con este nombre de museo, sobre todo funcionamos como un centro cultural. Pero bueno, estábamos hablando del ciclo Arte, Política y Contracultura, El Mundo Hoy, que termina este mes de mayo, pero que todos pueden acceder a las conversaciones grabadas a través de la página web del museo o el canal de YouTube del Museo del Chopo. Ahí están los links. Estaba hablando de la participación de Francesco Bifo Berardi y Andreas Petrosian en la mesa que se llamó Abrazar el caos e imaginar el futuro. Digamos que esta es una mesa muy política. Él es un filósofo, Francesco Bifo Berardi, pero muy activista, ¿no? Viene justamente del autonomismo italiano, que es una corriente política. Está la participación de gente como Hernando Chindoy, que es un líder inga del Putumayo colombiano, defensor de la cultura de su pueblo indígena, conversando con Felipe Castelblanco, y justamente él lo que hace es hablar de cómo es la forma de vida de los indígenas de esa región de Colombia y cómo han tenido que defender su forma de vida de la amenaza del narcotráfico, pero también de la guerrilla colombiana, pero también del Estado colombiano, y cómo lograron sustituir los cultivos de droga por cultivos que benefician a su comunidad, ¿no? O también, por ejemplo, hay una charla con Francia Márquez, que ella es a su vez una afrodescendiente que lleva, pues, desde hace más de 300 años habitando esa zona de Colombia y también defendiendo a su comunidad. Se acaba de lanzar hace unas semanas como candidata a la presidencia de Colombia, pero es una activista medioambiental de largo aliento y que además también habla de la forma de vida de su pueblo afrodescendiente y defiende la forma de vida que ella llama el vivir sabroso como una alternativa al desarrollo. Es decir, es un ciclo que aunque hable, como fue la conferencia inaugural de Tino Segal, un bailarín y coreógrafo con el curador, uno de los más importantes del mundo, Hans Ulrich Obrist, que hablaron sobre museos, ecología y públicos, pero también con un trasfondo político. Entonces se cruza el arte, la reflexión artística cultural con la política y con la contracultura. En cuanto a contracultura, por ejemplo, tuvimos una conversación de Grill Marcus con Mark Deary. Grill Marcus es autor de un libro que se llamó Rastros de Carmín, la historia secreta del siglo XX, una especie de genealogía del movimiento punk anglosajón, y él dialoga en una mesa que se llamó Manual Urgente de Crítica Cultural con Mark Deary, que publicó también en los años 90 como el libro de Mark Deary, un libro que se llamó Velocidad de Escape, la cultura digital
de fin de ciclo. Y entonces, digamos que esta fue una charla varias décadas después de haber escrito estas obras que se leyeron en México y fueron muy importantes, a ver qué sucede hoy. Vaya, el ciclo es muy grande, yo diría que visiten la página del museo, las redes sociales del museo, @museodelchopo.unam.mx, mis redes sociales son @Pacho Paredes si tienen también consultas, y ahí tendrán acceso a todas estas conversaciones que, bueno, es muchísimas otras las que tuvieron lugar que pues todas son mis favoritas, digámoslo así, ¿no? Claro, oye, Pacho, fíjate que quiero saber tu opinión. Hace mucho ya están lo de las redes sociales, esto no es nuevo, pero justamente el boom se dio justo con la pandemia. Antes yo no me acuerdo que hubiera esta efervescencia, esta brutal manera de estarnos expresando de todos los países, unirnos. A mí me viene muy bien. ¿Por qué te lo digo? Porque ahora ya he hecho programas con Argentina, con Antofagasta, con Colombia, con Bogotá, con argentinas que están en Alemania, en Francia, y me siento tan, ay, como soy adulta mayor, tan feliz de poder decir, es como hablarles aquí a las amigas que están a la siguiente colonia o cosas así. ¿Cuál es tu sentir con esto, Pacho? Bueno, un poquito ya lo dije, o sea, bueno, las redes sociales, vaya, empiezan con Internet, ¿no? Que se van generalizando desde los años 80, van aumentando, van surgiendo nuevas redes sociales. Ahora estamos en estas plataformas virtuales que nos permiten las teleconferencias con Ujú, video. ujú, Ya en el ujú. celular pareciera, tú y yo vimos, seguramente tú también de niña, los supersónicos, ¿no? Con toda una serie de Sí. inventos de que podías hablar por teléfono, por televisión, ¿no? O sea, con una pantalla. Pues todo eso ya es realidad, ¿no? Entonces, Sí. digamos que esta posibilidad de la intercomunicación a distancia o virtual, pues tiene unas ventajas maravillosas y unos peligros. Mi pregunta es mi sentir. Bueno, yo también estoy preocupado por todo este peligro, riesgos que implica las Claro. plataformas. Es decir, son empresas, no es solo tecnología, son empresas con intereses particulares que tienen el control de todos estos usos y de toda la información que hacemos uso nosotros, nuestra tarjeta de crédito o ahorita lo que estamos haciendo o las likes que le ponemos. Todo eso ellos lo utilizan para monetarizarlo, para ganar dinero. Se dice que son accesos gratuitos, pero en realidad les estamos generando dinero porque ellos nos regresan publicidad personalizada. Si tú en un momento dado en Facebook le pones un like a una foto de moda, pues ahí te van a llegar de tenis, por ejemplo, Nike, pues te van a llegar publicidad de tenis Nike, ¿no? Entonces, es curioso cómo de pronto yo con mi esposa comentamos algo en la comida y nos llega publicidad, o sea, Ujú, ni ujú. siquiera nos damos cuenta en qué momento usamos la red para hablar o dejar huella de algo que conversamos fuera de la red. Pues ya ni nos damos cuenta de todos los rastros que dejamos y eso las empresas lo usan para ganar dinero a costa de nuestra actividad, de nuestra experiencia, de nuestros afectos, de nuestros gustos, de nuestro tiempo invertido en conocimiento. Si a ti te gusta, no me refiero al conocimiento intelectual solamente, sino si a ti te gusta una telenovela, una caricatura o Ujú. algo muy trivial, lo vas inviertes tiempo en investigar cuál será lo que tú quieres leer en la Sí, historieta o hacer uso y sí, sí, bueno, sí. patines el diablo si quieres y ya. Estas empresas se aprovechan de ese conocimiento tuyo o esa experiencia profesional o no y lo monetarizan, digamos, ¿no? Eso es mi sentir y esa es mi preocupación. ¿Qué falta? Discutirlo, por eso este ciclo, falta discutirlo en los museos, falta hacer exposiciones sobre estos temas de manera reflexiva o crítica, o en el caso del Museo Chopo, que somos un centro cultural, hacer actividades de teatro, de danza, todo lo que programamos ahí para no solo disfrutar el arte y la cultura como nos merecemos, pero también para avanzar en nuestro entendimiento de la realidad de una manera crítica, es decir, no me refiero criticona, me refiero crítica en cuanto a poner en cuestión lo que damos por hecho, lo que damos por natural, que está beneficiando a unos en detrimento del beneficio de otros y que no está mal estar pensando en estas frecuencias, digamos, ver lo bueno y lo malo de todo lo que nos sucede. Y creo que eso es el arte y esa es la cultura. Nos permite tener un juicio, un punto de vista crítico, informado, profundo, no a partir de la superficialidad de lo que se pone en un tuit
de 200 y pico caracteres, donde ya todo el mundo es opinólogo, o como se diga, ¿no? Experto en la opinión. No, Sí. yo creo que el arte y la cultura, de verdad, a diferencia del entretenimiento, nos permite profundizar en la reflexión de lo que queremos para nuestro propio destino y de la gente que queremos y nuestros afectos, ¿no? A mí lo que me da mucho escozor es que los niños, adultos, nos volvemos adictivos al celular. Eso verdaderamente me inquieta mucho porque hay que saberle sacar el provecho, lo positivo, como lo hemos estado diciendo en este programa. Siempre algo va a tener dos caras, el yin y el yang, el blanco y el negro, el claro oscuro. Y aquí los jóvenes, hay algunos, por ejemplo, a mí me aterró haber visto la noticia de un joven que estaba en un puente en Estados Unidos, su mamá lo regaña, esto lo subimos después, no sé si tú te hayas enterado, no tiene uno por qué saberlo todo. El joven hizo tal berrinche porque la mamá le quitó el celular que agarró y se aventó del puente y se mató. O sea, no estoy diciendo que esto suceda todos los días, pero de que es adictivo, para acá les cuento, para no se me salga una palabra indebida. Esto es algo que tenemos nosotros, las personas que nos gusta mucho la cultura y que damos la vida por la cultura en cualquier parte del mundo, convencer a los muchachos porque solamente por razonamiento lo van a hacer. Claro que está bien, como les digo a mis nietos, vean, usen el celular, pero dense un tiempo para leer, porque también leer en un celular, bueno, yo como adulta mayor me cansa mucho, pero no olvidarnos de otras actividades, el ejercicio, etcétera, etcétera, porque estás clavado. Y yo no sé qué enfermedad va a ser en el futuro por la posición tan incómoda. Esto está de todas las luces muy preocupante, como lo estás diciendo tú. Sí, tampoco hay que caer en los excesos de pánico. Todo exceso es malo. El exceso de Claro. uso de una tecnología, de un bolígrafo, pues generaba el mal del túnel del Cárpatos. Yo tocaba clarinete y me generó también esa inflamación del túnel de Cárpatos, que es el tendón del pulgar. Vaya, andar en bicicleta también puede ser peligroso. Vaya, todo exceso es malo. La tecnología va desde el bolígrafo hasta la computadora o la bicicleta o los lentes que usamos. Yo ahorita no los traigo porque este, no me permite ver la computadora, pero uso lentes, ¿no? Pues todo eso es tecnología. Entonces, nada más creo yo que hay que hacerlo con un, cualquier uso de hasta un bolígrafo con conciencia de que no se te vaya a regar la tinta en el bolsillo, Ujú. digamos, Sí, o sí. problemas más graves. No estoy yo diciendo que la tecnología sea mala, lo que estoy diciendo es que todo tiene cosas buenas, cosas malas, hay que estar informado, pero por fuentes fidedignas, hay que problematizar y poner en duda la información que circula en las redes sociales, o sea, los Twitters y los Facebooks, y ver cuál es la fuente, ¿no? Entonces, hay que tomar posturas informadas o precavidas hasta para usar la licuadora en la cocina, yo creo, ¿no? Entonces, vaya, pero por eso un museo, digamos, que se dedica al arte, o un centro cultural que se llama museo como el Chopo, que se dedica al arte y la cultura críticas, reflexivas, no programamos arte bonito, programamos arte que nos lleva y nos permite pensar, nos forza a pensar más, a poner en cuestión nuestros hábitos y poner en cuestión nuestra zona de confort, a movernos el piso, como se dice. Una obra de teatro, una película o una exposición, a diferencia de una telenovela, que es más de lo mismo, pues te hacen ver la realidad a partir de puntos de vista novedosos de pensadores o artistas o cineastas que te llevan más allá. Y yo creo que ese es el arte y la cultura, ¿no? Es poder, o la lectura, como dijiste, es poder vivir la vida por los ojos de otro y siempre son ojos críticos, ¿no? A diferencia del entretenimiento. Vaya, yo creo que eso es lo que nosotros que estamos en el ámbito de la profesión de los museos, pues tenemos esa posibilidad y ese compromiso y ese placer y pasión de proponer exposiciones novedosas, no solo bonitas, y novedosas en términos de que nos hagan pensar. Y ahora, en la crisis de la pandemia, que es una crisis económica, que es una crisis de salud, que es una Mm, crisis medioambiental, que es una crisis social, que es una crisis que ha evidenciado las inequidades en el planeta. Como decía, hubo gente que se pudo confinar y pedir el súper por teléfono. Hubo sí. gente que no, que tenía que salir a comer.
a trabajar para comer ese día, ¿no? Gente sin casa incluso. Y bueno, la pandemia lo ha hecho más que evidente. Y estas inequidades pues nos comprometen a todos de tratar de pensar cómo poder tratar o contribuir a superarlas, ¿no? A mejorarlas. Incluso la virtualidad que pensabas, pues de pronto creemos que no contamina y sí contamina, porque esta posibilidad de conectarnos tú y yo ahorita está echando a andar un servidor que está en algún lugar, normalmente es en países nórdicos porque se ahorran el aire acondicionado para enfriar los motores de las computadoras, de los servidores, y Ah, están contaminando, ¿no? Pero bueno, seguramente menos que el petróleo, pero de todas maneras hay que ser consciente de todas esas implicaciones y no nada más para irnos al mundo predigital, pues tú vas al súper, compras tu despensa en una bolsa de plástico y luego la tiras en el bote de basura. Si bien te va, a veces la tira la gente ahí en la calle y aunque lo tires en el bote de basura, acaba contaminando algún lugar de la ciudad este plástico, ¿no? Entonces, vaya, llegamos ya a un momento donde creo que estamos llegando a extremos tremendos. Bueno, cada década se dice lo mismo, pero yo sí creo que cada día es peor y mejor a la vez y tenemos que ser responsables. Y bueno, ya nos fuimos por otro tema que no es tan museal, pero yo creo que los museos finalmente, como los museos de arte contemporáneo y cultura contemporánea como el Museo del Chopo, pues justamente programamos cosas que nos hacen pensar en este tipo de situaciones donde no hay una sola solución, no hay una sola verdad, hay muchas, ¿no? Muchas claro. soluciones y tenemos que actuar en colectivo, en común, porque justamente no hay una sola verdad, ¿no? Oye, Pacho, cuando dices que hay conciertos, ¿quiere decir que están en vivo o nada más se van a poder ver por las redes sociales? No, ahorita no hemos hecho conciertos. Sí vamos a tener un concierto, un concurso de hip hop para los alumnos de la UNAM, que va a ser virtual, porque es un concurso anual. Entonces, esta vez va a ser virtual. Pero no, creemos que pues vaya, hacer un concierto virtual implicaría tener un lugar donde estén los músicos y eso ya te mete en problemas de sanidad, de salud. Sí. Sobre todo antes, ahorita está mejorando el semáforo en la ciudad, pero antes nosotros no teníamos autorizado por la UNAM para organizar eventos a puerta cerrada tampoco. Mm. Estábamos en semáforo rojo. Entonces, sí hemos hecho mesas redondas como con charlas o conversaciones a distancia como ahorita tú y yo. En su momento hemos hecho, sí, propusimos un proyecto que se llamó Intervención al Espacio Doméstico, donde compañías de artes vivas, es decir, teatro, danza o alguna actividad escénica, hicieran un espectáculo o una actividad en su confinamiento, ya sea con la gente con la que viven o solitarios, a partir de la tecnología que se tenga a mano. Fue muy bonito proyecto porque fue eso, como artes escénicas domésticas o en el espacio Ah, doméstico. En fin, ya nosotros a partir de la reapertura del museo, que ya estamos en semáforo amarillo, vamos a abrir las oficinas en 10 días y después en agosto, pues, perdón, en julio la UNAM está de vacaciones, nosotros abriremos las exposiciones en agosto y nuestra ah, librería, que tenemos una librería muy buena especializada en temas relacionados con las líneas del Chopo, temas de arte, cultura contemporánea y contracultura, etcétera. Y hasta que haya semáforo verde no vamos a programar artes claro. escénicas en espacios cerrados. A lo mejor el siguiente semestre programaremos actividades escénicas en espacios al aire libre, pero no las habíamos programado porque Claro. estábamos esperando la declaración del semáforo amarillo. Pacho, pues el tiempo se nos terminó en radio. Mis amigos, seguimos con el bonus. Estamos sumamente agradecidos en Museando Ando por tu presencia aquí, Pacho. De verdad ha sido delicioso tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación y permitirme hablar con pues, los radioescuchas. Ya están las redes sociales para que nos estén al tanto y nos visiten pues, virtualmente, aunque Much- sea. Muchas gracias. Museotes, museitos, museotes. Aquí en Museando Ando los encontrará. Vean, escuchen, huelen museos. Y como les digo a mis nietos, te amo, te amo, te amo. Gracias por estar en Museando Ando. Hasta la próxima. Museo amigos, ya más relajados en el bonus por la cuestión de no tener los cortes comerciales, es una delicia. Pacho, ¿qué proyectos tienes a futuro en el Museo Universitario del Chopo? Bueno, vamos a inaugurar una exposición de Rubén Ortiz, un fotógrafo, artista visual que vive en Estados Unidos, pero es mexicano.
que estudió en México también y empezó en los años 80, mucho vinculado a la vida subterránea de la Ciudad de México en lugares como el Bar 9 o el Tutti Frutti. Es decir, eran antros, se les decía, de reventón y de cultura subterránea. Pensemos que en los 80, pues el régimen político marginaba muchas expresiones culturales y censuraba muchas otras y perseguía a muchas gentes eh, eh, de todo tipo, ¿no? No solo de movimientos sociales, sino incluso del rock, que te levantabas y tenías el pelo largo, te acusaba de ser drogadicto solo por tener aretes, etcétera. Entonces, toda la vida cultural se iba a lo que llamábamos entonces la vida de cultura alternativa o la cultura subterránea. En lugares, pues a veces eran de reventón, como el Bar 9 o el Bar Tutti Frutti o Rocotitlán, y bueno, también en casas domésticas que hacían actividades públicas, ¿no? Para este público alternativo como La Quiñonera. Y entonces Rubén Ortiz, de hecho, pues fue miembro del grupo que vivió y tuvo sus talleres de arte en esta casa privada de los hermanos Quiñones, que se llamó La Quiñonera, pero donde había fiestas y había conciertos y había performance abiertos al público. Entonces él, además de todo, sacó fotos con un valor artístico, pero también testimonial de esta vida punky subterránea extrema de los años 80. Y esta exposición se va a abrir en agosto, junto con una exposición de Marcus Rountree y una exposición de Jerónimo Hagerman. Y posteriormente habrá una inauguración de Maribel Portela, una artista también contemporánea. Estos serían como los proyectos más inmediatos de exposiciones para a partir de agosto, junto con actividades virtuales. Actualmente estamos lanzando un proyecto que se llama Desobediente, que es un repositorio virtual o remoto de la colección documental del Museo Universitario del Chopo. Todos los museos del mundo tienen un centro de documentación donde documentan sus actividades. Nosotros tenemos un centro de documentación que documenta nuestras actividades, pero como desde 1980 principalmente hasta hoy en día, muchas de nuestras actividades han estado relacionadas también con movimientos artísticos o culturales de comunidades de todo tipo, comunidad gay, comunidad punk, comunidad conceptualista, etcétera. Este repositorio desobediente pues va a poner al alcance virtual los acervos digitalizados que tienen que ver con publicaciones contraculturales o subterráneas o alternativas. Muchas de ellas se les llama fanzine o impresos de flyers o volantes o propaganda con la cual se anunciaban estas fiestas de las cuales estoy hablando. En fin, está también parte del acervo de Jorge Reyes, un músico de rock, que en fin, Ariadna Pellicer, la actriz, que era la pareja de Jorge Reyes, puso a nuestra disposición. Entonces, este acervo se está lanzando en estos días y va a permanecer desde luego abierto a partir de ya, y se llama Desobediente y se puede acceder a través de la página del Museo del Chopo. Estos serían algunos de los proyectos que estarán vigentes ahorita. Desde luego en la página del Chopo pueden acceder también a la larga serie de grabaciones que tuvimos de la programación virtual a partir de la pandemia. Y desde luego programación previa a la pandemia y desde luego programación a partir de hoy, después de lo que viene siendo el confinamiento. Perfecto. Oye, ¿el Tianguis Cultural sigue o ya pasó a mejor historia? El Tianguis Cultural del Chopo surge en 1980 como un proyecto del museo para intercambiar grabaciones de música no comercial, que en ese entonces era toda, porque la música que se podía acceder en la radio o en los medios era muy pequeña, muy controlada. Entonces toda la música no clásica, folclore, etcétera, jazz, tango, rock, no había mucha posibilidad de acceder a ella. Entonces en el museo se inaugura un encuentro cada sábado para poder intercambiar grabaciones de estas músicas. Iba a durar unos cuantos sábados, pero pues ante la demanda del público tuvo un gran éxito justo por carecer de espacios y además el género que desplazó a la postre a todos en pocas semanas fue el rock, que era la afición invisible, que nadie sabía que era tan grande porque no se podía ver porque no había dónde tocar rock. Entonces
se vuelve un tianguis de rock y tiene tal éxito que 2 años después, en 1982, sale a la calle y se empieza a establecer, a organizar cada sábado en la calle Enrique González Martínez, que es la del museo. Ujú. Y ahí se queda sobreviviendo hasta 1985, cuando la policía los corre de ahí. Es decir, a partir de 82 el Tianguis Cultural del Chopo se independiza del museo, cobra vida propia, y a partir de 85 empieza a recorrer toda la ciudad buscando cada sábado dónde poder establecerse. ¿Por qué? Pues era perseguido. Así sobrevivió cada sábado sin falta hasta 1988, que es cuando se establece en el lugar donde hoy se encuentra, que es allí en la colonia Guerrero, muy cerca del Museo del Chopo, a un costado de la Biblioteca Vasconcelos, de lo que fue la estación de tren de ferrocarriles hasta que se inaugura la Biblioteca Vasconcelos. Y ahí sobrevive el Tianguis Cultural de Chopo. Se tuvo que cerrar durante algunos meses durante la pandemia, pero ya está funcionando. Y nosotros, cuando yo llego a la dirección del museo en 2012, restablecimos relaciones con ellos. Tiene una comisión de cultura que llevaba a Carlos Alvarado, un rockero importante de la psicodelia de los 70 mexicanas, y establecimos una programación anual, una vez al año en común. Bueno, Carlos ya falleció recientemente, antes de la pandemia, por cáncer, pero muy cerca, muy recientemente. Entonces, digamos que ellos siguen siendo nuestros vecinos con una actividad también cultural relacionada con la música de rock y toda la producción literaria, hemerográfica, de revistas y de películas y videos relacionadas con, pues, los intereses afines a los distintos géneros rockeros, ¿no? La escena dark, la escena gótica, la escena punk, la escena rockabilly, la escena psicodélica, en fin, todos estos géneros que son escenas y comunidades a su vez, ¿no? Ahorita que dices estos géneros, hace mucho no veo a los chicos darketos, punketos. A mí lo que me fascina y me mueve del Museo Universitario del Chopo es que es muy incluyente. Eso me gusta. Respetar el sentir de cada ser humano. Por Dios, todos tenemos derecho a sentir, a preferir, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, ahí están los darks en toda la ciudad, en todo el país. De hecho, ahí están en el Tianguis Cultural del Chopo, se reúnen algunos de ellos cada sábado. Nosotros hace una semana o dos tuvimos la presentación de un libro sobre la escena dark mexicana, Ajá. que además, si ustedes entran a la página web, van a poderlo descargar gratis ese libro. O sea, se presentó el libro en una discusión. Recuérdanos cómo podemos accesar a él, por favor. Bueno, es la página del museo, Ok, museodelchopo.unam.mx. ok. Ahí está este libro para su descarga. El libro se llama Jumping Someone Else's Train. Cuando la Ciudad de México se vistió de negro. El autor es José Hernández Ríguez Cruz. Ahí en la portada de la página web estarán la posibilidad de entrar al concurso de hip hop del filo de la lengua o a la ciclo de conversaciones arte, política y contracultura y otras actividades. Y también va a estar ahí va a estar en primera plana el acceso a la descarga de este libro junto con actividades como Palimpsesto, que es una futura exposición que vamos a abrir, o el ciclo Malinches, que lo hacemos desde el área de artes vivas del museo que lleva Carla Fessler, y es una reflexión o conversatorios con distintas mujeres sobre el papel de la Malinche hoy en día, Mira. a través del campo de experiencia de la persona. Por ejemplo, estuvo Margot Glantz hablando de la Malinche, ¿no? Entonces, todo esto, programación se puede acceder en la página web, desde luego también el acceso al archivo desobediente que acabo de comentar. También te quiero preguntar, ¿hay talleres para niños? Sí, hay talleres para niños. Ahorita se va a lanzar la convocatoria para inscribirse en talleres virtuales, porque pues la UNAM solo va a poder regresar a clases en la universidad y en las prepas y en los SHs presenciales cuando haya semáforo verde, y lo mismo nos pide a las actividades con alumnos o con usuarios o con niños, ¿no? La UNAM tiene su propia política, ¿no? En torno a la pandemia, pues porque tiene esta responsabilidad con los académicos, con los investigadores y con los estudiantes y con los jóvenes, y a veces muy jóvenes que son de bachiller, o en el caso de los talleres de centros culturales como el Chopo, pues también hay talleres para niños, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos de no abrir ahorita todavía talleres presenciales.
Qué Pero son bueno. muy demandados, entonces cuando se vuelvan a abrir las puertas, estén pendientes a través de las redes sociales del museo. Suscríbanse al Twitter o al Facebook o el Instagram del museo, o museo, arroba Museo del Chopo o arroba Pacho Paredes, que son las mías, para estar enterados cuando se vuelven a abrir los talleres, ¿no? Perfecto. Oye, Sí. algo que me movió mucho el tapete fue cuando hicieron esa remodelación en el Museo Universitario del Chopo, ese como túnel. Explícanos esto, por favor. ¿Cómo es que se da? Porque era un formato el que tenía el Museo del Chopo y de repente hacer este tipo de cambios, ya me imagino las mesas redondas, las discusiones, los que están a favor, los que están en contra, no lo sé, eso no lo platicas tú mejor. Bueno, sí, en 2010 se inaugura una intervención arquitectónica minimalista del arquitecto Norten, Enrique Norten, que justamente dota al museo de 3 pisos, antes era un solo piso con un tapanco, y por lo tanto dota al museo de, bueno, 3 pisos y un sótano. Dota de mayor metraje para exposiciones, hay más superficie para exposiciones. Dota al museo con 2 galerías climatizadas y acondicionadas para tener una posibilidad de exhibir exposiciones con estándares internacionales. Dota al museo con un teatro muy bien equipado, con equipo de audio, con 200 butacas cómodas, con isóptica perfecta, con buena iluminación y buen equipamiento de audio, con buena consola de audio y de luces, con camerinos, con baños para los artistas en el sótano, y dota al Museo del Chopo con un nuevo cinematógrafo con también 100 y pico de butacas y una muy buena proyección. Anteriormente, pues el auditorio que se llamaba igual que ahora el Foro El Dinosaurio, pues era un espacio de la planta baja con pésima acústica. Yo toqué ahí y pues la verdad como músico tocabas de memoria porque el rebote era tal que pues no sabías la nota en la que estaba nadie, ¿no? Y el público también escuchaba de memoria porque pues, te había oído en otros lugares. Entonces ahora se puede escuchar buenísimos conciertos, obras de teatro, de danza, o de artes vivas o de performance, y lo mismo las películas, ¿no? A grandes rasgos eso es, también está dotado de recursos ambientales, reciclaje de agua y captación de agua y energía solar, ¿no? Entonces son cosas de las que no se ven fácilmente al público, pero que son aportaciones muy buenas a esta remodelación o intervención arquitectónica. Sí fue polémica, porque siempre es polémico intervenir un recinto histórico. El recinto del Sí, Museo del Chopo se fabrica en Düsseldorf a finales del siglo XIX, principios del XX, como parte de unos pabellones de las ferias mundiales, en este caso textil. Las ferias en el siglo XIX, las ferias de industria y comercio, eran actividades que hacían los países para exhibir los grandes hallazgos e inventos en la industria y la tecnología y el comercio. El más famoso fue el Palacio de Cristal de Hyde Park a mediados del siglo XIX, claro. que ya no existe, era un galerón enorme de hierro y de cristal, como el Museo del Chopo lo es. El Ujú. museo se inspira en este paradigma arquitectónico, es decir, el pabellón del actual Museo del Chopo. En Düsseldorf fabrican e instalan estos pabellones. Una empresa mexicana lo ve, la compra, la desarma y la trae a México. Y le emplaza en el barrio de Santa María la Ribera, que era la colonia para para la clase gobernante porfirista fuera de la Ciudad de México, por eso se llamaban colonias. Hoy en día colonia es sinónimo de barrio, pero en su origen hablar de colonia era fraccionamientos o suburbios, se diría hoy, es decir, asentamientos de colonos de una ciudad fuera de la ciudad. Y entonces era el suburbio de la clase acomodada porfirista, con estilo afrancesado, muy en la línea de la filosofía porfirista del progreso, que regía las políticas de Porfirio Díaz, cerca de la estación de ferrocarril, que era otro símbolo de progreso, y ahí se emplaza también el Museo del Chopo, el pabellón, como símbolo de progreso, porque estas ferias mundiales eran eso, símbolo del progreso global. Sí, Eh, bueno, entonces este inmueble tiene además un estilo arquitectónico cercano al Art Nouveau, con un valor ya patrimonial. Y claro. siempre hay gente conservadora que no le gustan las intervenciones contemporáneas ante lo patrimonial. Pero hay que pensar
que Aviñón, por ejemplo, una ciudad medieval, pues realizan anualmente ahí el Festival Internacional de Teatro, uno de los más importantes del mundo, y los edificios históricos medievales, no del siglo XIX, sino todavía de siglos más antiguos, tienen Sí. cierto grado de intervención contemporánea. Bueno, una vez dicho eso, la arquitectura, la intervención de Nortec fue polémica por distintas razones. A algunos les gustó, a otros no. A mí como director, por un lado, pues no me corresponde tomar una postura, me corresponde abrir el espacio para la discusión. A su vez, yo estoy acostumbrado a trabajar con lo que tengo. Y esta intervención arquitectónica tiene, pues, estas cosas, ¿no?, buenas también, ¿no? Podríamos discutir que antiguamente, pues, los punks se encontraban con los gays, que se encontraban con las feministas, que se encontraban con los artistas postconceptuales, porque había un espacio amplio. Y hoy en día hay distintos espacios, ¿no? Es más difícil que la gente se encuentre. Sí, hay veces que puede haber una exposición punk arriba en el tercer piso y una actividad en el auditorio y nadie se entera, ¿no? Es decir, entre los públicos distintos. Pero bueno, eso es un reto para el director y para el equipo de programación, pero vaya, ahí está el museo finalmente para efectos del público en sí, más allá de las posturas ya analíticas, arquitectónicas, urbanísticas, y hasta de filosofía espacial, que tiene distintas posturas, pues el público va a tener una experiencia donde el propio público va a poder tomar una postura, ¿no?, al respecto. Sí. Está un piso que es el centro de documentación, donde también hacemos mesas redondas. En fin, hay una librería que antes no había. Sí. En fin, hay muchas cosas que yo estoy seguro que el público va a poder disfrutar. De tal manera que yo invitaría al público a que cuando pueda, cuando abramos las puertas, vaya y saque sus propias conclusiones, ¿no? Si me permites, yo les quiero sugerir a los amigos que nos están escuchando, a los amigos, que entren a www.chopo.unam.mx/historia.html y se van a ir de espaldas lo bien explicado, conciso, macizo y preciso, rapidito como les gusta ahora a ustedes los chavos y a algunas personas mayores también, no lo estoy criticando, pero qué manera de presentar, qué fotografías, qué gráficas, qué bien diseñado. ¿Quién hizo eso? Alguien de esta página que te digo, en donde están diciendo la fachada referente al Palacio de Cristal de Art Nouveau, las fotografías, y así hasta nuestros días se van año por año explicando cómo fue, bueno, no precisamente año por año, pero ciclo por ciclo, cómo fue evolucionando. Está extraordinario, yo lo recomiendo ampliamente. Vale la pena echarse un clavado a este chopo.unam.mx/historia.html. Imperdible. Bueno, la página web la hacemos nosotros, el equipo de diseño del museo, Sí, la saqué de ahí, obviamente. Ajá, sí. con las contribuciones de todas las áreas y desde luego bajo mi dirección, mi supervisión constante. Y la parte que tú mencionas está en una pestañita en la primera plana que se llama acerca del museo. Si tú picas ahí se abre y te vas a la parte que dice historia y ahí está lo que creo te estás refiriendo con las fotos históricas del Palacio de Cristal Sí, y de todo lo demás. Pero ahí sí, sí. mismo en la pestañita que dice acerca del museo hay muchas otras cosas. Está el acceso a la tienda, están distintos campos que uno puede, la visión, la tienda, un recorrido virtual, etcétera, etcétera. La información del Chopo Sustentable, que es toda la parte ecológica que ya mencioné. Eso lo hizo también el equipo del museo. Qué bárbaros. De verdad que se lucieron. Y toda esta oferta cultural que podemos disfrutar ahí en el Chopo, muchos amigos, por favor, imperdible. Cuando abran ya definitivamente las puertas, venturosamente vamos a poder ir y tener unos horarios. ¿Cuáles son los horarios que normalmente usas, Pacho? Sí, bueno, no, ahorita los horarios son... ¿Cuándo se abran? No, por eso. Si No, no fui clara, discúlpenme. no, Yo me no, refiero a cuando abran las puertas. no, es que el horario va a modificarse cuando se abran las puertas. No Ah, sabemos ok, si va a ser de 11 a 5, por ejemplo, ¿no? ok. Normalmente cierra a las 7, de 11 a 7. Ok, qué bueno que lo estamos comentando para que también vaya uno tomando nota y planifique las personas que trabajan, las personas que van estudiando, entonces decir, quiero ir al Chopo y entonces ver. Además, yo estoy segura, tú corrígeme si estoy mal, que una vez que se abran las puertas no vamos a llegar así como marabunta todos. Tenemos que evitar
que se dispare otra vez esta pandemia espantosa, este SARS-2 COVID-19, ¿no? Sí, totalmente. Y además digo, aunque llegaran las masas, que pues no creo, porque la gente va a estar saliendo con miedo, con precaución y Ajá. tiento, pero también nosotros vamos a estar solamente autorizados para recibir un porcentaje del 30% de su capacidad, guardando protocolos de sana distancia, guardando protocolos de uso de tapabocas, con gel, estaciones de gel para en distintas partes del museo. Va a haber un acceso a cada galería mínimo, perdón, más Qué bien bueno. máximo. Vaya, hubo bastante acondicionamiento en las oficinas, se abrieron ventanas para que circule el aire acondicionado chupa el aire de la calle para que no esté reciclando el mismo aire de adentro. Son Qué distintas bueno. adaptaciones que hemos hecho a lo largo de este año, esperando el semáforo amarillo para poder abrir. Ajá. Entonces, digamos que va a haber situaciones de seguridad, va a haber especificaciones para el tránsito o la circulación interna, vas a entrar por una puerta y salir por la otra, etcétera. Perfecto. Oye, Pacho, miembro de la Association of Art Museum Directors. Suena así como que, permíteme, aquí estoy. Cuéntanos de esta historia Y en tu bueno, es una vida. asociación de directores de museos de artes donde, de Norteamérica, es decir, México, Canadá y Estados Unidos, donde están los mejores museos de la zona, desde el MoMA de Nueva York, o el Met de Nueva York, el Metropolitan, hasta todos los más. Y habemos varios o algunos museos mexicanos, está el Museo de San Carlos, si mal no recuerdo, está San Ildefonso, si mal no recuerdo, está el Museo Amparo, no, el Mm. Museo de Frida Kahlo, en fin, te confieso que como llevo un año desconectado porque pues no hemos, pues las sesiones se realizan Por supuesto. o en Estados Unidos o en México, pero pues tienes que viajar. Entonces, Claro. ya, la lista enorme de los museos mexicanos ahorita me va a fallar, no quiero ofender a los No, y no pasa colegas. nada. No, Está el no, no, MUAC para nada. de la UNAM. Entonces, digamos que pues son sesiones cíclicas varias veces al año donde se discutan distintos temas de gestión museal. Desde luego, los Wow. modelos de museo estadounidenses son distintos a los mexicanos, en su gran mayoría. Casi todos los museos estadounidenses tienen patronatos y etcétera, y son privados. En México, algunos tenemos patronato, otros no. El Chopo no lo tiene. Muchos de los museos mexicanos son sobre todo públicos, a diferencia de los museos de Estados Ujú. Unidos, en fin. Pero ahí se discuten pues, los grandes temas que afectan o interesan a los directores de museos, que van desde Excelente. procuración de fondos, relaciones con el patronato, atención a públicos, reflexiones para alcanzar comunidades de públicos eh, desfavorecidas, políticas de inclusión para gente con limitaciones de motricidad o de visualidad, etcétera, ¿no? Ya ves cómo son luego los estadounidenses y los canadienses, como que tienen muy organizadas sus temáticas y sus problemáticas, y bueno, ahí estamos también los mexicanos con las nuestras, haciendo intercambio de conocimiento y experiencias, básicamente. A ver, todavía tengo mucho que preguntarte y el tiempo se va haciendo cada vez más pequeño. Por favor, haznos vibrar en tu frecuencia. Imagínate que estás con tu batería y estás tocando, pero así a todo lo que da. Tu piel, ¿qué te recuerda? ¿Qué te recuerda esos olores, esas vivencias? Estar ahí tocando a todo lo que da la emoción, la gente feliz, bailando, cantando. Ese es un ambiente muy único de ese momento que se vive. Tú, como artista, lo vives de una manera, el público lo vivimos de otra. A ti te encanta, estoy segura por lo que veo en tus ojos, de dar esa facilidad, ser ese enlace, ese conducto para que las personas disfruten de un buen concierto. Me encanta, digamos que ahora yo lo que hago es lo mismo, pero ahora abajo del escenario. Antes me tocaba estar arriba y ahora me toca estar abajo y cuidando que las cosas sucedan bien, limpiando la cancha para los artistas y los públicos. Y antes pues, me tocaba estar a mí jugando, dándole patadas al balón, ahora lo hago fuera de la cancha. Claro, pero yo lo que quiero es, si nos quieres compartir alguna anécdota de ese momento crucial en tu vida como gran baterista.
No, bueno, fueron ¿qué? 20 años, Casi con nada. Maldita y otros tantos con otros grupos. No sé, es una pregunta. Ahora sí que es como la pregunta que le haces al cien pies, ¿no? Le preguntas cuál pie mueve primero y se paraliza. Entonces, ahorita no sabría qué anécdota compartiste. La verdad, No, son no te muchas. Puedo decirte preocupes. que fuimos de gira a Estados Unidos, una gira organizada por nosotros, muy precaria, cuando nadie nos conocía. En el año supongo que 91, 92, no sé, 91 yo creo. Y menos nos conocían en Estados Unidos y cargábamos nosotros los instrumentos y llegamos a tocar a Phoenix, un club de rock, como muy heavy metalero y no llegó nadie, llegaron dos mexicanos que se enteraron de una banda de rock mexicano y felices, llegan temprano, platican con nosotros, empezamos a tocar cuando tuvimos que empezar sin que llegara la gente y ellos bailando solitos en todo el bar para ellos solos y a la tercera canción empezaron a gritar una del tri, porque pues también, tampoco conocían nuestro trabajo y cuando dijeron rock mexicano se imaginaron rolas del tri. O sea que ¡Ah! los dos personajes mexicanos migrantes de Ciudad Neza, recién llegados, bueno, un año o dos tendrían ahí, extrañando México, llegan felices y se frustran porque no era la música que esperaban. Entonces, vaya, pero aún así tocamos como si estuviera lleno y a rebosar Por el lugar. supuesto. Y ellos felices, al final también felices, ya medio borrachitos se acercaron a Son, abrazarnos y son, agradecernos. son experiencias que a cada quien le van tocando vivir y por eso en esta sección de el bonus buscamos la oportunidad de hacer que la persona se conecte en su línea del tiempo con algún pasaje que lo marcó, porque Claro. imagínate, todos ustedes, para dos personas, qué orgullo, porque eran profesionales, no eran, fueron, son y serán profesionales, porque así es esta historia. Nos pueden oír dos, nos pueden oír tres, 1 millón, no lo sabemos, más ahora con las redes, todo lo que ha cambiado. Platícanos, Casa del Lago, Juan José Arreola. Bueno, yo te diría que te hice trampa porque pues no te hablé de un gran momento, sino más bien de un antimomento, ¿no? Una especie de... Pero qué padre Pero no que fue. tu sencillez y tu humildad me conmueve, porque fue algo real y sin ningún tapujo dijiste, esto nos pasó. Sí. No, pues es que la vida de con Maldita pues era... Los éxitos o lo que la gente considera éxitos pues es como el lugar común. O sea, el valor y la mayor parte del tiempo son experiencias, eso, cotidianas, con muchísimo más significado quizá para uno que lo que normalmente te preguntan de cuántos discos vendiste y qué se siente ser famoso, cosas así que pues Exacto. yo nunca sé qué contestar, pues, que ni siquiera fue lo importante porque nunca hicimos eso ni para vender discos ni para ser famoso, ¿no? Y Casa del Lago, bueno, pues ahí estuve creo que 7 años, pues era un lugar donde me llevaba a mi madre de niño y pues también fue una experiencia, fue mi primera puesto de director, recién yo salgo de Maldita Vecindad en 2003, en los finales, en 2004 enero entro a la UNAM de asesor del coordinador de difusión cultural, Gerardo Estrada, y en 2000, ¿qué te dije? En 2005, marzo yo creo, entro a dirigir la Casa del Lago. Y pues bueno, es también un centro cultural con exposiciones y artes escénicas y cine parecido al Chopo, pero además en el bosque de Chapultepec. Son retos muy grandes para la gestión por la cuestión de la humedad, de la lluvia, de que el público llegaba, o si llovía una tormenta no llegaba, así hay hasta un artista internacional, ¿no? Entonces, pues fue como la gran escuela de gestión cultural. Bueno, la gran escuela de gestión cultural fue el rock, porque pues Maldita Vecindad era un grupo que empieza de la nada, del underground, y nosotros cargábamos y armábamos los instrumentos, nosotros contactábamos las tocadas o las organizábamos, o sea, nosotros teníamos que hacer todo. No había una escena de rock como ahora. Todo era subterráneo y todo lo tenías que inventar. Y ahí esa forma de autogestionarnos, pues fue eso, una escuela de gestión, por lo tanto, sin saberlo, fue la escuela para llegar a Casa del Lago, que ya fue mi escuela, con grandes dificultades por las condiciones, pero muy apasionantes, de ser una casa a la orilla de un lago en el bosque de Chapultepec, donde llegan públicos de todo tipo, desde el público más pobre, más precario. Yo veía llegar los domingos a familias trabajadoras con la ropa rota y casi me hacían llorar de pensar que para tomar y pagar los peceros o el transporte público desde donde vinieran
y comprarle un algodón o un dulce o un refresco a sus hijos era un esfuerzo enorme. Todavía me conmuevo si lo digo. Entonces, una responsabilidad hermosa y enorme de ofrecer algo importante para su experiencia en términos culturales, ¿no? Eso fue una gran escuela ya dentro de la gestión institucional, ¿no? Y así. Esa se podría hacer la síntesis para no, porque te podría hablar ahora, si quieres podemos hablar más programas, pero si no, me voy a Sí. comer tu tiempo hoy. ¿Tú crees que ya pasó el tiempo del bonus? Qué No sé, rápido, ¿no? no Sí, tengo ya. idea. Mi querido Pacho, ha sido un verdadero honor, un privilegio tenerte en Museando Ando, un orgullo decir, estuvo en Museando Ando, el Museo Universitario del Chopo que tanto amamos. Agradecemos la generosidad de tu presencia, el compartirnos todo esto que nos has dicho. Gracias por darnos luz. Verónica, al contrario, gracias por el espacio. Qué bueno que tengas un espacio para museos en estas distintas plataformas, radio y internet, porque pues eso es importante que la gente se entere de estas posibilidades de ir a los museos y a los centros culturales, que somos los museos como el Casa del Lago y el Chopo, y desde luego que se acerquen a nuestra programación, que finalmente es para ellos, para el público. Claro, danos nuevamente para despedirnos tus redes sociales, por favor, Pacho. @Museo del Chopo o museodelchopo.unam.mx. Básicamente se pone Museo del Chopo, hay que fijarse que en Facebook sea la oficial. Y bueno, las mías son @Pacho Paredes. Perfecto. Pacho, muchísimas gracias. Y pues nos despedimos, mis amigos, con el gusto de haber tenido hoy este gran museo y este gran director, Pacho. Y pues les digo que museos, museotes, museitos, museos entre signos de interrogación, sí, aquí en Museando Ando los encontrará. Vean, huelan, saboreen, escuchen, piensen museos. Hasta la próxima emisión. Y como les digo a mis nietos, te amo, te amo, te amo. Gracias, gracias, Pacho. Hasta luego, gracias a ti y a tu equipo.